Hola, estamos en una emisión, un podcast de The Bookmark. Y hoy vamos a platicar sobre mero cristianismo de C.S. Lewis. Así es, estamos aquí reunidos para hablar de una de las obras quizá más emblemáticas del cristianismo, también una obra de referencia obligada para todo aquel que le gusta la apologética, la defensa de la fe. Pues bueno, digamos que todos estos temas de los que siempre tienen algunas inquietudes respecto a qué creen los cristianos, pues quizá no todas, pero una buena parte quedan resueltas en mero cristianismo. Y vamos a arrancar, hablaste de apologética, para poner en tono a todos los que nos están escuchando. ¿Qué es apologética? Bueno, apologética viene de apología. Cuando decimos estamos haciendo una apología, estamos haciendo una defensa de. Entonces, apologética es la rama de la teología que se encarga, pues sí, de dar estos argumentos, a veces históricos, científicos, filosóficos, para defender lo que en este caso es la fe. C.S. Lewis quizá no fue el primer apologeta, pero podemos decir que es uno de los principales, o una de las voces más reconocidas como una persona que reflexionó mucho acerca de las grandes interrogantes de la fe y bueno, mucho de lo que él reflexiona lo plasma en mero cristianismo. Cuando pensamos en C.S. Lewis, la mayoría quizá nos vamos hacia Narnia, hacia fantasías, nos vamos hacia precisamente a mundos mágicos, pero pensar en C.S. Lewis como alguien que defiende la fe, creo que podríamos entrar un poco en contexto con este libro, que cabe aclarar que hoy estamos como en este uso de que él empezó en radio, libro, Sí. y bueno, se pasa al libro y después, bueno, ahora nosotros lo tenemos en podcast. El libro lo estamos volviendo a radio otra vez. Sí, la figura de C.S. Lewis como en la literatura es multifacética. Sí, es verdad, él tiene un papel protagónico en la fantasía a través de Crónicas de Narnia tan conocido, pero también Trilogía Cósmica, algunos otros relatos breves. Pero también él era profesor de literatura. Hizo muchísimo ensayo, muchísima crítica literaria a las grandes obras clásicas que ya estaban disponibles en aquellos años, pero también C.S. Lewis era un filósofo también, y bueno, aunque él no se autonombraba teólogo, él simplemente decía soy una persona de libros y una persona de fe, y bueno, hablo acerca de de mis inquietudes, de las preguntas que quizá muchos como yo tienen, y entonces voy a indagar en posibles respuestas. Entonces también estamos frente a un C.S. Lewis ensayista y bueno, entonces un escritor muy completo, ¿no? Sí, cabe aclarar que la vida de C.S. Lewis está marcada también por el ateísmo. Entonces él escribe estas posibles preguntas que desde su ateísmo él tenía esas dudas, esas reservas de la fe, entonces lo hace de una manera como, pues sí, más literaria, más filosófica, pero además nada presuntuosa. Creo que por eso Mero Cristianismo es un libro muy bueno para contestar estas preguntas, ¿sí? No desde un nicho de yo soy el mejor y ahora yo tengo la fe y soy lo máximo, sino más bien C.S. Lewis lo hace de un tono hasta poniendo ejemplos como muy vivenciales, no sé, hasta un pastel, no sé, algo así. Y es lo que lo hace como más atractivo. Además que el origen de este libro comienza en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así es. Sí, por supuesto que hay que tener en cuenta dos elementos importantes en la vida de C.S. Lewis. La primera de ellas es el sufrimiento. Es una persona que tiene una historia complicada, una historia de pérdida, una historia de enfermedad, de mucho sufrimiento, y que eso forja en C.S. Lewis algunos de estos debates respecto a su formación religiosa. Es decir, él sí creció en un hogar religioso, pero a raíz de todo lo que le va sucediendo en su vida, él comienza a cuestionar mucho de lo que la religión pues le dicta, ¿no? Y por otro lado, también debemos de tener en cuenta la vida de C.S. Lewis como este camino de regreso, porque si bien el sufrimiento lo lleva a un punto en el que él es ateo, agnóstico, después se vuelve teísta, después se vuelve cristiano, entonces este caminar en la fe es a partir de él intelectualmente hacer un viaje que después ya lo intelectual ya no tiene las respuestas suficientes, y entonces él de manera vivencial es como concluye mucho de lo que nos presenta el mero cristianismo. Es fundamental decir que si el libro se llama Mero Cristianismo es porque cuáles son aquellos aspectos
básicos, elementales, que toda persona que se llame cristiana debe de tener en común con otros. De hecho, el libro, aunque es una defensa de la fe, no es una defensa para que alguien se vuelva cristiano, sino es poner como en perspectiva cuáles son los temas cristianos fundamentales que cualquier persona de diferente variante, digamos, del cristianismo deba tener muy en cuenta. Y vamos a arrancar con esta pregunta que quizá todos alguna vez no las hemos hecho o la hemos escuchado, y es: ¿el mal existe? O sea, esta discusión de que el hombre sabe lo que está bien y lo hace porque está dentro de ti, está el bien y el mal en ti. Bueno, C.S. Lewis hace una respuesta muy interesante, ¿no? Sí, bueno, C.S. Lewis nos va a decir en Mero Cristianismo que básicamente la concepción del bien y el mal está presente en toda cultura, ¿no? Nosotros podemos remontarnos a cualquier civilización de donde sea, de cualquier parte del mundo, y siempre habrá un sentido del bien y del mal. Es como un código moral que el ser humano tiene ya en su interior, de saber lo que está bien, lo que está mal, de poder aplaudir quizá la bondad y poder rechazar la violencia. También esta concepción de la justicia y la injusticia, ¿no? Si tú estás frente a 3 niños y le regalas a 2 de ellos un dulce y al otro no, en ese momento el niño no tiene que ser religioso, ni tiene que ser filósofo, ni tiene que haber sido instruido de ninguna manera para darse cuenta de que está siendo injusto con él. Hay una frase que me gustaría leérselas tal cual, que está en el libro. Dice: los seres humanos en todas partes y en todos los tiempos han tenido esta curiosa idea de que debían comportarse de cierta manera y no podían deshacerse de ella. Y es que la tesis en esta parte de C.S. Lewis es que dice que hay una ley moral, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos como este sentido innato de lo correcto y lo incorrecto, del bien que tú estás hablando, ¿no? Y esta ciencia moral también es una ciencia universal y trasciende a lo que tú mencionas, a culturas, a épocas, pero bueno, hay algo más allá, porque él habla de un legislador, por ejemplo. Sí. A ver, cuéntanos un poco de eso. Ay, bueno, está bien. Dice que, bueno, existe esta ley moral en nosotros y de una manera como súper objetiva, pero además debe existir detrás de ella, pues, un legislador, alguien alguien que haya puesto este parámetro, y que la ley no se da a sí misma, sino que presupone una mente que la establece y la sostiene. Es decir, hay algo más por el cual nosotros entenderíamos ahora que es el creador. Sí, eso es el punto principal que nos lleva justamente al cristianismo, ¿no? No solamente quedarnos en un punto moral de lo que podríamos concebir como bueno o malo, sino que debe de haber un legislador que dictó esas leyes en las mentes de las personas de tal modo que pueda ser fácilmente identificable. Por ejemplo, y esto trasciende incluso la naturaleza. Si un león caza a una gacela, el resto de las gacelas no meten en prisión a ese león, ¿no? Porque simplemente son leyes naturales instintivas, pero no pasa así en el ser humano. El ser humano sí hay ese sentido de que hay una opresión de unos sobre otros. Sí, y además que esto quiere decir que no es algo como que nos inventamos. Estamos hablando que sí, la ley moral trasciende las culturas, pero estuvo ahí. O sea, no es algo que se inventó, sino algo que está precisamente desde un legislador, como él le llama, y que esto nos lleva hacia un Dios, hacia Acabas Dios. de decir uno de los puntos fundamentales que Lewis trata en el libro, y es: el ser humano no inventa la moral, la descubre. Ya está ahí, ¿no? Entonces simplemente él se adhiere ese código a su día a día. Y este punto, ¿por qué nos lleva hacia Dios? Porque sin duda alguna, Dios nos habla a través de su persona, de la bondad, de la justicia y la verdad que hay en sí mismo, y esto lo comparte, por usar una palabra, con los seres humanos, y es por esa razón que nosotros desde niños podemos decir, le pegas a la mamá y el niño en su interior sabrá que no está bien, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y bueno, eso entonces es la apologética que está desarrollando C.S. Lewis. Otro aspecto fundamental del libro también es el dilema del mal. Y esta, bueno, es la pregunta que es tan antigua como el ser humano, ¿no? Está bien, yo puedo creer que hay un Dios bueno,
yo puedo creer que hay un Dios todopoderoso, pero entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Es decir, y el planteamiento que se hace es, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Entonces quiere decir que si existe el mal, dice Lewis, la gente piensa entonces Dios no es bueno. Pero bueno, si entonces Dios es bueno y quiere cambiar el mal o el sufrimiento, pero no lo hace, entonces no es todopoderoso. Y ese es un ataque muy frontal y muchas personas viven pensando en esa realidad, no de que Dios es una utopía o de que Dios puede ser un concepto meramente, sí, religioso, pero no una realidad. Y bueno, Lewis lo va a abordar diciendo que el problema no es que Dios sea, que Dios no sea bueno o que Dios no sea todopoderoso, sino que además de eso, el amor de Dios trasciende en darle libre albedrío al ser humano. Y en nuestro libre albedrío, bueno, pues entonces pues creamos nuestros propios desastres muchas veces. Y que precisamente por eso C.S. Lewis comienza con el planteamiento que platicamos hace un minuto, ¿no? La ley que existe dentro del corazón de la persona. Es decir, ya está la ley, pero también está esta libertad de elegir, este libre albedrío, y no es un Dios que te diga que esto no te hacer de manera así impositiva, sino que esto entra dentro de uno de sus atributos, esta bondad absoluta que a nosotros nos da esta libertad para poder elegir y, sobre todo en esta dirección, aparte, nos deja algo más sublime, algo más especial, sí, claro, que te lleva a decir, ok, por el hecho de que yo haga cosas buenas, no me lleva a ser totalmente bueno, sino que te lleva a buscar a quien realmente es bueno. Uy, estás adelantando a los grandes temas del libro, porque es verdad. Otro de los aspectos que menciona C.S. Lewis es que el ser cristiano no tiene que ver con cumplir con códigos ni éticos, ni solamente cumplir con las reglas. Porque cuánta gente paga sus impuestos, es una persona que no le hace daño a nadie, y que de hecho también es el argumento de muchas personas. No es que yo no le hago daño a nadie, ¿por qué tendría yo que ser una persona que está en peligro mi vida espiritual? Bueno, porque mucho depende del interior de ese ser humano, ¿no? Incluso, bueno, C.S. Lewis reflexiona mucho acerca de lo que es la caída y cómo pensamos nosotros o nos hemos imaginado a lo largo del tiempo que la caída fue una falla moral que tuvo en su momento Adán y Eva, y que esa falla moral acarreó todos los problemas hasta el día de hoy. Y pensar que lo que nos sucede hoy fue por esa manzana, supuestamente, que comió Eva, y no es así. Lewis dice, el tema de la caída está presente en nosotros y ha estado presente a lo largo de toda la historia, y cada día luchamos con él, porque no es hacer o no hacer, es ponernos en el lugar de Dios, ponernos en el centro del universo, y que todo lo que pasa alrededor del mundo tenga que beneficiarme a mí. Y entonces eso podría implicar que aun cuando yo cumplo las reglas o que soy legalmente correcto, pero si mi intención es para que me vean a mí, para que yo obtenga beneficios de eso, estoy caído. Uf. Y bueno, cabe aclarar que el libro Mero Cristianismo está como que llamándole por todos. Está el primer libro, que es esta parte que construye el camino racional hacia la existencia de un Dios moral, como ya está el planteamiento. Pero el libro 2, dentro de Mero Cristianismo, se adentra a este contenido muy, muy, muy específico de la fe cristiana. Es decir, ya de lo que creemos, de lo que esto te lleva acá. Es decir, mi ley moral no me puede llevar en totalidad a sentirme pleno, a ser totalmente bueno, porque si estuviéramos bajo una lupa siempre habrá una cosita ahí, ¿no? Claro. Que no nos hace totalmente bueno. Entonces ya planteamos que Dios está dentro de lo que es esta manera muy accesible a través de la Trinidad, y viene la persona de Jesucristo. Que la persona de Jesucristo no es como muchas veces quizá podemos pensar, es presentando a Jesús no como un simple maestro moral o un reformador social, sino como este punto central de la historia, porque ya es Dios encarnado. Correcto. Dios que dice, a ver, obviamente ustedes, yo los conozco, los creé, hay una ley moral en ustedes, pero no pueden salvarse a sí mismos, ni por nuestras obras, ni por bonitos pensamientos, absolutamente por nada de esto. Entonces,
aquí viene el amor de Dios, que a través de Jesucristo Él se encarna y Él no solamente nos da una serie de otras leyes, porque de hecho no lo hace, ni tampoco se vuelve aspiracional, sino se vuelve personal. Sí, de manera del plan de Dios, como lo traza C.S. Lewis, es Dios es el creador del ser humano. El ser humano en su caída necesita una redención, pero Dios mismo provee el instrumento, el puente para reconectar a la humanidad consigo mismo. Y después de ese puente, Dios le provee al ser humano las facultades para poder vivir o reordenar su vida. Y en este caso es el Espíritu Santo. Y es bien interesante que C.S. Lewis va a plantear una de las doctrinas más complejas del cristianismo, que es la Trinidad. No lo hace desde la academia o la erudición, ni siquiera lo hace como tratando de forzar algunos pasajes bíblicos para poder demostrar la Trinidad. Pero sí pone algunos ejemplos que son súper ilustrativos. Y él dice, por ejemplo, tenemos que dimensionar a Dios o su Trinidad o su composición como si vemos un cubo. Y entonces ahora mismo estamos frente a una cámara. Si nosotros ponemos un cubo de frente, solamente se va a ver un cuadrado. Pero si lo movemos un poco, se van a ver 3 caras de ese cubo y entonces hay tres lados de esta figura geométrica. Pero en realidad es una figura geométrica que tiene 6 caras, aunque no estemos viendo todas en el mismo momento. Eso es súper revelador. Y es uno de los ejemplos que usa C.S. Lewis para hablar, por ejemplo, de la Trinidad. De hecho, me encanta, hablando un poquito del autor, que precisamente que la simpleza, pero aún así sigue siendo muy profundo en todo lo que él pensaba, en todas las preguntas que él se hizo. Y creo que podemos echar mano mucho de este libro cuando ya tiene años que fue escrito, porque las mismas preguntas están en el corazón del ser humano siempre. Entonces, los que estamos pensando, bueno, yo soy cristiano, bueno, deberíamos de tener una respuesta siempre más sí. Y no precisamente desde el lado de, uy, yo soy... él pudo haber dicho mucho, ¿no? Eso de Oxford, de Cambridge, hice muchas cosas. Y sí que lo era. Y sí que lo era, ¿no? Había escrito muchas otras cosas, ¿no? Pero realmente sus planteamientos siempre fueron de lo más natural. Sí, o sea, simples, no simplistas, ¿no? Y en realidad C.S. Lewis también tiene esta virtud. Bueno, quienes han leído Crónicas de Narnia sabrán que está expresando la historia de la humanidad, la historia del plan de Dios a través de epopeyas de aventura. Mero Cristianismo creo que tiene tintes de eso, no es un libro de ficción. Decíamos, es un libro que eran programas de radio, conversaciones como la que estamos teniendo ahora. Bueno, no, mucho más profundas, ¿no? Pero esas conversaciones llevaron a ser este libro, se transcribieron posteriormente en momentos de la Segunda Guerra Mundial. Y es esto, muchos ejemplos que C.S. Lewis da acerca de la vida. ¿Te acuerdas el ejemplo del pato? Del huevo. Sí. Bueno, es que, por ejemplo, me acordé ahora, ¿no? Que C.S. Lewis decía, el cristianismo a veces es como un huevo de pato. Entonces el mundo ve el huevo de pato y está seguro que hay un pato adentro y se imagina que es un pato que, bueno, tiene 2 alas y tiene un pico y que va a salir de ahí y que va a poder volar, nadar, caminar. Pero solamente el pato sabe lo que significa ser pato, ¿no? Por mucho que podamos teorizar sobre el pato, él es el que sabrá cómo es. Y entonces dice, la vida cristiana es así. Muchas veces lo que tú decías, estamos dentro de rodear a través de la teología, de mucho de la academia, tratar de darle un sentido a lo que creemos, pero hasta que no lo creemos, hasta que no somos... tenemos una vida espiritual, es cuando somos realmente cristianos, más allá de lo que podamos nosotros teorizar sobre el cristianismo. Pero esto explica esto que desde inicio C.S. Lewis nos lleva de la mano, hablando, por ejemplo, de la ley moral. Es decir, el hecho de que tú hagas cosas buenas no te hace solamente buena persona. Y esto es algo fuerte para las personas que nos esforzamos todos los días. Decir, pero es que yo no le robo a nadie, ¿no? Cobro pago los impuestos a ti, y esto suena complicado desde el punto cuando yo me esfuerzo en ser solo con el hacer, que eso sería pero el punto acá es que hay una verdad, ¿no? Y que C.S. Lewis lo plantea como la caída, que incluso hasta el problema del dolor humano, y la respuesta a esto él lo trata como la redención. Sí. No.
Y en esa línea, C.S. Lewis habla acerca de lo que llamaríamos las disciplinas espirituales, pero lo aborda desde una, sí, desde un punto muy, quizá de lo que teológicamente muy correcto, en el sentido de decir, ok, vamos a estar en este proceso en donde el ser humano no solamente se trata de hacer cosas buenas, sino cómo se va transformando desde su interior para que de manera natural produzca esas cosas buenas a través de la persona de Cristo. Pero además ese ser humano no debe de exponerse a estar en medio de situaciones que lo puedan volver o que lo puedan llevar a que vuelva a hacer cosas incorrectas. De hecho, C.S. Lewis habla, es de los primeros que comienzan a mencionar esto de que el cristianismo no se trata de un conjunto de reglas del qué no hacer, sino más bien de lo que sí se tiene que hacer para demostrar ser un verdadero cristiano y rodearse de un ambiente que le propicie para ese crecimiento que es la iglesia. Pero entre todo esto, también C.S. Lewis va a hablar de esta importancia de lo que dices. Es más importante ser antes que hacer. Es más importante en lo que te concentras para producir que en lo que no tienes que hacer. Y el punto era la fe y la oración no son los medios que te convierten en una persona, en un buen cristiano. Son los medios que crean las condiciones para que el Espíritu Santo te convierta en un mejor cristiano. Eso, wow, C.S. Lewis eh, lo explica tan sencillo, algo que nos puede llevar años de teología, ¿no? Sí, porque hablando de la redención, él no habla como que justo ya en este momento creemos en Cristo, que él ya platicamos, no es solamente un maestro que nos da reglas morales, ¿no? Sino alguien que se encarnó, que es Dios mismo, que se encarna para ser accesible a nosotros y no inalcanzable. Y bueno, sabemos todo lo que Jesús hace, ¿no? Que muere y que bueno, esto al creer que eso es la parte de la fe, nosotros podemos entrar en esta redención. Pero también C.S. Lewis lo toma como un proceso de transformación. No es como que, bueno, ya creo Cristo, ahora yo soy cristiano, entonces ahora sigo unas ciertas reglas morales, porque hay que ser claros, hay mucha gente moralmente muy buena, pero él habla sobre una transformación, pero esta transformación ya no tiene que ver en realidad contigo, sino un proceso interno de adentro, lo que hablas del patito, hacia afuera, ¿no? O sea, el patito ni siquiera, no sé, nunca dijo, tengo que volar porque voy a hacer para ser pato. Sí, su naturaleza. Su naturaleza lo lleva. Entonces, él precisamente habla de esa transformación que es la persona de Cristo. Y lo habla en tres, como tú lo mencionabas, como tres dimensiones, que una es del carácter social, otra es de carácter personal y una de carácter teológico, que ella entra lo que creemos, llamémosle así, la parte social, el ser con gente, una comunidad que esté también aportando algo bueno para ti, y el carácter personal, que son esos cambios, esta transformación, al entender quién es Cristo, al entender quién es Dios. Así es, y en ese sentido entonces nos vamos a concentrar en la virtud, en aumentar la virtud y no permitir que esa virtud se convierta en vicio, ¿no? Porque lo dice C.S. Lewis, si una persona es muy perfeccionista, eso aparentemente está bien, pero en algún momento te puede llevar a ser un ególatra o a ser un intransigente o ser una persona que piensa que todo depende de sus esfuerzos y no de la obra que está haciendo Dios en el interior. Y me encanta porque C.S. Lewis esto lo plantea como hábitos del alma, Sí. que son como pequeñas o miles elecciones que diariamente hacemos. Y pienso que a veces es súper padre, ¿no? A lo mejor estar ahorita que Facebook, que las redes sociales, bueno, Facebook ya Ahí la virtud se transformó en vicio. se transformó en vicio. Él habla de estas elecciones diarias que hacemos desde que nos despertamos. Por eso es lo que platicaba hace ratito, que él dimensiona estos cambios o esta transformación en estas tres áreas: social, carácter personal y teológico. Es decir, cómo tratamos a las personas, cómo las escucho, cuál es mi relación fundamental también con Dios, ¿no? Yo estoy agradecida todos los días o todos los días me estoy queje y queje. Es decir,
cosas muy simples, ¿no? A veces pensamos en cosas muy visibles, palpables y que todo el mundo se entere, pero él habla de esta transformación con elecciones diarias y puntuales. Para ello, C.S. Lewis no concibe al cristiano solitario, ¿no? Ni al cristiano aislado, en este sentido al cristiano pensador, que es que solamente incluso con la misma Biblia o con cualquier texto pueda dedicarse o apartarse de la comunidad como para estar teniendo reflexiones o meditaciones profundas que no lo lleven a la práctica en el día a día, mostrar a Cristo a otros. De ahí la importancia entonces de la iglesia, de la comunidad, que C.S. Lewis dice tiene dos características que no son negativas. Una de ellas es que es una iglesia imperfecta, y qué bueno que lo es, porque al ser una iglesia imperfecta, los imperfectos pueden estar ahí y los imperfectos pueden irse perfeccionando. Pero por otro lado, y esto, wow, parece que son los mismos debates que tenemos hoy en día, pero C.S. Lewis concibe a la iglesia diversa. Entonces dice, no hay un solo modelo de iglesia, no es que todas tengan que ser grandes o todas tengan que ser pequeñas, o unas tengan que ser ortodoxas, otras quizá puedan ser de más expresión, sino que todos los ambientes de la iglesia, hay muchos, porque entonces el imperfecto y el que tiene diferente personalidad va a encontrar un espacio en el cual desarrollar su fe. Esto lo dijo C.S. Lewis en 1940. Y muchos no lo entendemos hasta el día de hoy. Uy, caeríamos como en el hecho de decir, entonces si alguien me está planteando otra vez en el hacer cosas. Y esto es muy paradójico, porque por eso es que él inicia desde menos a más, ¿no? Diciéndonos, a ver, esta es la ley moral que está en ti, este es el asunto que como la humanidad falló, pero calma, ¿no? Hay un Dios que te ama y un Dios que se acerca a través de Jesucristo, y en la Trinidad, en las tres personas de Dios, bueno, en Dios en tres personas, y viene esta redención, porque también lo que tú mencionabas ahorita, y quería regresar un poquito al vicio, porque entonces caeríamos, porque decía que suena como algo paradójico, porque estaría volviendo a decir, entonces en la transformación tengo que dedicarme a hacer cosas buenas, pero no, porque si no se vuelve un vicio que en realidad no nos hace libres, nos vuelve a esclavizar, porque empezamos bueno, hay que ser honestos, ¿no? La egolatría, el orgullo, el ser humano es bárbaro. Y entonces volvemos a este punto, a este nicho que a lo mejor vemos a la iglesia inalcanzable. Y la iglesia es como, uy, aquí somos santos y todos son personas, wow, ¿no? Que entonces nos convierte esclavos ya de nuestros instintos, porque nosotros estamos también suprimiendo bajo cosas que hacemos. Entonces no es el punto. La virtud que tiene y la que se enfoca, en este caso, si es Luis, es que nos debe hacer capaces de amar, capaces de ser felices o de tener alegría, de tener plenitud y de tener verdadera relación con los demás y por su Dios, y por esa razón la importancia de la iglesia. La importancia de la iglesia y la importancia entonces de ver qué concepción tenemos acerca de Dios. Y es que decimos, realmente Mero Cristianismo es un libro fundamental para las preguntas que tenemos hoy, porque C.S. Lewis también va a adentrarse en este tema acerca del Dios creador y el Dios personal, ¿no? Y tenemos ese Dios creador que pues prácticamente cualquier cultura, cualquier credo podría decir, sí, entiendo entonces que hay un ser que pudo poner en orden todo lo que vemos, la naturaleza, las leyes físicas, todo esto, pero ese ser, yo solamente soy una parte más de ese ecosistema que cumple una función biológica, una función dentro del ambiente, pero que no hay una preocupación genuina por mí. Y entonces vuelve nuevamente C.S. Lewis a tocar el evangelio, de decir, ese Dios creador tan inalcanzable aparentemente es también el Dios que tiene una relación personal con el individuo, que conoce al individuo, que trabaja con el individuo, y que ese Dios se hizo un individuo para poder interactuar de manera palpable y cercana y real con la humanidad. Claro, y aparte, pensar en algo como, y digo, tú y yo no somos padres, pero
Obviamente los papás que nos escuchen lo entenderán mejor. El papá siempre va a querer lo mejor para su hijo, aunque sí sea el más rebelde, pero siempre te va a decir, no, es como poniendo estos límites. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque alguien diría, bueno, entonces a Dios, como, ¿para qué quiere? ¿Para que estemos así? ¿Para que sean robots? ¿Para que la navemos? Porque yo sé que son preguntas como que muchas ocasiones podemos hacérnoslas y están bien. De hecho, me encanta que C.S. Lewis es como que pregunta, está bien que preguntes. Pero el punto de esto no es como que Dios quiera elevarnos a algo como a una categoría de ser simplemente cada vez mejores o mejorar a la raza humana, porque estoy segurísima con el poder que él tenía de habernos destruido y simplemente saben que me cansé de ellos. Al menos que bueno que no soy Dios yo, porque yo hubiera hecho eso. Yo no quiero nada con la humanidad. Aparte que vine, me acerqué, como quiera me siguen rechazando, entonces no los quiero, ¿verdad? Pero no, realmente esto es súper hermoso y como esta muestra de amor, de que no solamente es que él quiera vernos así súper lindos, ¿verdad? Bien vestidos, sino que él nos lleva a ser partícipes de esta naturaleza divina de él. Por esa razón es que él se acerca a nosotros, por esa razón la redención, por esa razón la transformación. Y que dices, ¿en serio? ¿Quieres que yo sea partícipe de tu naturaleza cuando yo he sido así de lo peor y aún me sigues amando? Entonces, esa es la tesis que pone C.S. Lewis de una manera tan hermosa, que tiene que ver con la vida cotidiana, no como que solamente el tener enseñanzas y más y querer comprender al 100% esto, sino es algo tan simple. Tu vida cotidiana, quiero que cada vez te parezcas más a mí. Quiero compartirte esta naturaleza. Lograste extraer los conceptos clave del libro, porque es este elemento de ser partícipes de la naturaleza divina como un fin en la vida del ser humano, rompe con todo lo que a veces la ficción nos trae, ¿no? El decir, queremos construir superhumanos. Entonces no es construir superhumanos, es el ser humano que somos, falible, pero ese ser humano que ya está en paz con Dios a través de Jesús, y después ese ser humano que ahora tiene el acceso al Espíritu Santo que obra en él, lo vuelve un espejo, un reflector de la naturaleza divina, no de la naturaleza humana mejorada. Y ese es el mero cristianismo. Un individuo no se vuelve cristiano para ser un mejor humano, sino para ser un humano que refleja a Dios. Eso es asombroso. Sí, claro, y aparte decíamos que el libro, pues lo tenemos en un solo libro, ¿no? Pero hay tomos y cada libro tiene como un punto específico. Y pensemos en el libro 4 de Mero Cristianismo dentro de acá, que nos habla sobre ya esa transformación radical o la fe en Dios propone y posibilita, ¿no? Es decir, habla C.S. Lewis que no es una mejora gradual mediante este esfuerzo personal, porque entonces no lo lograríamos. ¿Estás de acuerdo? En realidad sí es algo que nos cuesta y nos volveríamos esclavos de tengo que hacer y esto, ¿no? Y al final sería algo hasta que nos lleve al egocentrismo precisamente. Sino que él habla de esta metamorfosis ontológica, que es este cambio del tipo de ser que uno ahora es, y lo habla desde un punto de partida diciendo, tú eres una criatura de Dios, pero la fe nos lleva a poder entender que estamos separados de Él por el egocentrismo, porque yo quiero alcanzar el cielo por las cosas buenas, ¿no? Con una escalera grande. Entonces, esto habla que puede ser una bondad natural, pero no es la vida divina que Dios nos ofrece. Ese es un punto, ¿no? El punto de partida. Así es. Sí, el punto de partida inicia el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de que he hecho un desastre con lo que Dios me encargó, y no estamos hablando ahora de bienes materiales, aunque también, ¿no? Eso tiene mucho que ver, pero con la vida misma que tenemos, con el día a día que Dios nos regala y las decisiones que tomamos. Entonces el punto de partida está en un reconocimiento. Yo me abrazo a la fe, me abrazo a la oración para entonces pedir que Cristo sea el que esté en mí,
y entonces participar de esta naturaleza divina. Y bueno, esto es más profundo en el libro, pero estamos tratando de sintetizar estos puntos. Ah, bueno, quizá es tiempo de ir ah, cerrando a las conclusiones que nos lleva el libro. Y es que una de mis partes favoritas también es que C.S. Lewis en Mero Cristianismo aborda uno de los aspectos clásicos, uno de los argumentos fundamentales de la defensa de la fe, y es la naturaleza de Cristo. Bueno, no la naturaleza, sino más bien la función de Cristo en la sociedad. Y entonces C.S. Lewis dice, hay algunos que piensan que Cristo es un mentiroso por todo lo que dijo, principalmente que era Dios, y que bueno, queda descartado con su resurrección, y entonces no pudo ser un mentiroso. Pero hay otros que piensan que Jesús simplemente es un maestro moralista, como ha habido tantos, pero tampoco es una posibilidad porque es un maestro moralista que además operaba espiritualmente de una manera muy, muy sobrenatural, y que su nivel de influencia ha sido súper amplio en todo el mundo. Y entonces la única alternativa que nos queda es que no es un mentiroso, no es un lunático, no es un maestro solamente, sino es Dios mismo. Este argumento, que se va a desarrollar en muchos libros más adelante, pues comienza sus orígenes en Mero Cristianismo. Sí, ya para ir cerrando un poco más sobre C.S. Lewis, que bueno, lo sabemos, Narnia, hay muchas otras obras que él hizo, incluso materiales donde él da aportaciones de la literatura general. Sí. También lo vamos a ver algún momento, pero realmente él era súper ingenioso y lo hacía con muchísima claridad. Y esto de Mero Cristianismo, él tuvo en su vida un caminar que fue primero desde el escepticismo. Después, por esa razón, en este libro, digo, hoy estuvimos muy formales porque además teníamos que leer todo, pero la verdad es que él lo hace desde humor e ironía también, pero también con una honestidad intelectual de, estas son las preguntas, no te preocupes, yo te las contesto como yo puedo, ¿no? Porque tampoco lo hace desde un nicho donde él se siente lo mejor. Y él también está estableciendo en el libro que sabe que hay obstáculos que persistirán en nuestro caminar en la fe. Sí, Mero Cristianismo, entonces hablamos de una obra que trasciende los asuntos espirituales de la época, y que siguen siendo muchos de las grandes interrogantes que tenemos hoy en día, los que creemos, los que no creen, los que están a punto de creer, o los que están incluso tal vez dejando de creer. Para todos habrá respuestas en Mero Cristianismo. Es un libro atemporal. El problema que se aborda es el mismo, o sea, no es un tema que sea simplemente coyuntural o que sea de una época, ni siquiera de un aspecto político o histórico, sino es de los problemas del ser humano. Y bueno, por ello es que se dice que Mero Cristianismo es probablemente uno de los libros, algunos dicen que el primero, otros dicen que el segundo, más vendido de cristianismo después de la Biblia misma. Y bueno, podemos sintetizar o ponerle este título a C.S. Lewis como un laico exponiendo la fe común, porque él no era un pastor, él no se consideraba a sí mismo como teólogo, ni siquiera como apologeta. Sin embargo, lo hizo de una manera muy interesante. Entonces, un laico exponiendo una fe común. Por supuesto. Y un laico que ya decíamos, el libro surge de conversaciones honestas, de preguntas personales, de un libro que de hecho C.S. Lewis ni siquiera afirma que vamos a encontrar las respuestas totales o las respuestas que nos dejen conformes respecto a muchos aspectos, ¿no? Sí que trata de manera muy puntual, sí que hay algunos argumentos que son muy sólidos, pero C.S. Lewis dice son conclusiones a las que yo he llegado a partir del estudio, de la observación, de lo personal, pero tampoco es C.S. Lewis diciendo esto es lo que va a sustituir al Evangelio o sustituir la voz de Dios para cada persona. Y pues bueno, creo que tenemos que ir finalizando y nos ha encantado estar contigo. Esperamos verte o estar aquí contigo conectados. Vamos a traer más libros. Yo te invito a que lo puedas leer. ¿Quién lo puede leer? Cualquiera.
De hecho, la persona que está buscando respuestas, hasta ya alguien, un teólogo, un seminarista, o alguien simplemente que dice, creo, pero aún no sé cómo dar contestación a todo lo que yo creo. Entonces, este libro, Mero Cristianismo, desde 1952, ha sido una joya y que creo que vale la pena que lo tengas ya. Fundamental. En este espacio vamos a estar reseñando muchos títulos, pero estamos seleccionando, en este caso, Mero Cristianismo, un libro que podría ser fundamental para toda persona, para toda biblioteca, para toda iglesia, para todo pastor, para todo estudiante de la Biblia, para todo cristiano. Y bueno, yo soy Cecia Carrillo. Juan Carlos Guzmán, y gracias por estar con nosotros.